La mujer racista destruyó el vestido, creyendo que solo era una mesera negra. Su millonario esposo lo vio, el vino tinto salpicado sobre el vestido blanco, como sangre en la nieve fresca. Victoria Hartwell observó su obra con satisfacción cruel, mientras la joven mesera intentaba desesperadamente limpiar el líquido de su falda. «Ups», dijo Victoria con fingida inocencia, su sonrisa mostrando dientes perfectos y un corazón podrido. «Qué lástima que personas como tú no sepan moverse adecuadamente en entornos civilizados». El baile anual de caridad de Boston reunía a la élite de la costa este en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Cristales austriacos colgaban del techo. Orquídeas importadas decoraban cada mesa, y el discreto sonido de un cuarteto de cuerdas creaba la banda sonora perfecta para la hipocresía de la alta sociedad. Jasmine Washington solo tenía 24 años, y nunca imaginó que aceptar ese trabajo extra como mesera la pondría en el centro de una tormenta racial que cambiaría todo. Estudiante de MBA en Harvard, necesitaba el dinero extra para ayudar a su familia y pagar su último semestre. Su cabello natural estaba recogido en un elegante moño, y llevaba bandejas con la gracia de alguien que creció equilibrando grandes responsabilidades sobre sus hombros. Victoria Hartwell, en cambio, era exactamente el tipo de mujer que consideraba los eventos de caridad como su pasarela personal. Esposa del magnate inmobiliario Robert Hartwell, disfrutaba de todos los beneficios de haber nacido rica y casarse con alguien aún más rico. Su vida era una sucesión interminable de almuerzos benéficos, tratamientos de spa y compras que costaban más que el salario anual de familias enteras. «Lo siento, señora», dijo Jasmine con una calma que sorprendió incluso a ella misma, agachándose para recoger los pedazos del vaso que Victoria había dejado caer. «Lo limpiaré de inmediato». «No te preocupes», respondió Victoria, lo suficientemente alto para llamar la atención de las mesas cercanas. «Supongo que los accidentes son comunes cuando contratan a este tipo de personas para eventos importantes». El veneno en las palabras de Victoria era tan tóxico que varias personas interrumpieron sus conversaciones para observar la escena. Jasmine sintió las miradas curiosas, algunas avergonzadas, otras claramente entretenidas por el espectáculo gratuito de humillación pública. «Quizás deberían considerar profesionales más calificados para eventos de este calibre», continuó Victoria gesticulando dramáticamente. «Personas que entiendan naturalmente cómo comportarse en la sociedad refinada». Lo que Victoria no sabía era que cada palabra envenenada estaba siendo absorbida por Jasmine con la paciencia de alguien que había soportado tormentas mucho peores. Criada en el sur de Chicago por una madre soltera que trabajaba 3 empleos, Jasmine había aprendido desde temprano que la verdadera fortaleza no grita, no reacciona, observa, aprende y actúa en el momento adecuado. «Por supuesto, señora», respondió Jasmine, manteniendo una serenidad que hizo fruncir el ceño a Victoria, irritada por la falta de reacción emocional. «Me aseguraré de que todo se maneje correctamente». Mientras se dirigía a la cocina con los restos del vaso, Jasmine pasó discretamente por la mesa principal, donde un hombre elegante de cabello canoso observaba toda la escena con una expresión indescifrable. Sus miradas se encontraron por un segundo, y él asintió casi imperceptiblemente, como si reconociera algo en ella que los demás no podían ver. Robert Hartwell había construido un imperio inmobiliario basado en una regla simple: observar a las personas cuando creen que nadie los mira. Y en ese momento, al ver a su esposa humillar públicamente a una joven trabajadora, vio 2 cosas con claridad: la verdadera naturaleza cruel de Victoria y la impresionante dignidad de esa mesera que mantenía la compostura bajo fuego. En la cocina, Jasmine finalmente permitió que sus manos temblaran ligeramente mientras desechaba los pedazos de vidrio. 20 minutos antes, solo era otra estudiante trabajando para pagar las cuentas. Ahora sentía una determinación creciente, como si el universo estuviera preparando algo mucho más grande que una simple noche de trabajo. Lo que nadie en aquel salón lujoso podía imaginar era que la simple mesera a la que Victoria acababa de atacar guardaba secretos que convertirían aquella humillación en el catalizador de un giro que ninguno de ellos olvidaría jamás. Victoria no había terminado. Mientras Jasmine regresaba de la cocina con toallas limpias y un uniforme nuevo, la socialité había encontrado a su audiencia perfecta, un círculo de mujeres de alta sociedad que colgaban de sus palabras, como si revelara los secretos del universo. ¿Vieron eso?, preguntó Victoria, gesticulando dramáticamente, su voz cargada de indignación teatral. «La audacia de algunas personas al pensar que pueden infiltrarse en nuestros eventos. Claramente alguien en la organización no filtró adecuadamente al personal». Margaret Wellington, heredera de una fortuna farmacéutica, asintió con vigor. «Querida, tienes toda la razón.
Ayer mismo tuve que despedir a una empleada doméstica porque tuvo la audacia de cuestionar mis métodos de limpieza. Estas personas necesitan entender los límites. Jasmine regresó al salón principal y sintió de inmediato el peso de las miradas. El grupo de Victoria había crecido y podía escuchar fragmentos de su conversación venenosa mientras reemplazaba las copas en una mesa cercana. Por supuesto que regresó. Probablemente necesita este trabajo desesperadamente. Imagínense si fuera una de nuestras hijas obligada a trabajar así. Al menos sabe cuál es su lugar y no intentó responder. Victoria notó la presencia de Jasmine y deliberadamente alzó la voz. De todos modos, chicas, supongo que no debemos ser tan duras. Después de todo, no todos tienen la suerte de nacer con una cuchara de plata en la boca y recibir una educación adecuada. Lo que Victoria no sabía era que Jasmine se había graduado summa cum laude en economía en la Universidad de Chicago antes de ingresar a Harvard, que había crecido traduciendo documentos legales para su madre, quien trabajaba limpiando oficinas de noche para mantener a sus 3 hijos, que a los 16 años ya administraba las finanzas familiares y había convertido los pequeños ahorros en un fondo que pagó la educación universitaria de sus 2 hermanos menores. Jasmine terminó de arreglar la mesa en silencio, pero Margaret decidió añadir su propia contribución a la humillación pública. Querida, se dirigió a Jasmine directamente, su voz goteando con descendencia. Entiendes que los trabajadores deben mantenerse discretos durante los eventos, ¿verdad? Evitar llamar la atención innecesariamente. Sí, señora, respondió Jasmine, manteniendo un contacto visual respetuoso pero firme. Lo entiendo perfectamente. Algo en el tono de Jasmine hizo fruncir el ceño a Margaret. Había una articulación, una presencia que no encajaba con el estereotipo que esperaba encontrar. Victoria notó la vacilación de su amiga y decidió intensificar el ataque. Margaret tiene razón. De hecho, se levantó Victoria, acercándose a Jasmine con una sonrisa cruel. Quizá debamos tener una pequeña charla sobre el protocolo adecuado. ¿Sabes leer, verdad? La pregunta fue hecha con malicia calculada, lo suficientemente alta para que otras mesas la escucharan. Un silencio incómodo se extendió por el área cercana, y Jasmine sintió docenas de miradas fijas en ella, esperando su reacción. Sí, señora, leo perfectamente, respondió Jasmine, su voz manteniendo la misma calma profesional, pero algo en sus ojos brilló diferente. Victoria se rió, un sonido agudo y desagradable. ¡Excelente! Entonces quizá puedas leer esto para nosotras. Tomó el menú del evento y se lo tendió a Jasmine en voz alta. Así podremos estar seguras de que el personal de servicio entiende exactamente qué se sirve a los invitados importantes. Era una humillación calculada y cruel. Victoria quería obligar a Jasmine a exponerse, esperando que tartamudeara, tropezara con las palabras en francés del menú, o simplemente se negara y le diera motivo para llamar a seguridad. Robert Hartwell, quien observaba toda la escena desde la mesa principal, sintió una ola de vergüenza e ira. 23 años de matrimonio con Victoria le habían mostrado muchas facetas desagradables de su personalidad, pero nunca la había visto tan abiertamente cruel. Jasmine tomó el menú con manos firmes. Por un momento miró directamente a Victoria, y por primera vez esa noche, permitió que una pequeña sonrisa tocara las comisuras de su boca. Con gusto, señora. Y para sorpresa de todos los presentes, Jasmine comenzó a leer el menú no solo con fluidez, sino con una pronunciación francesa perfecta, aprendida durante su programa de intercambio de 2 años en Lyon, financiado por una beca académica por mérito. Amuse-bouche de galette jalita, champagne sous vie, parlotage de pariller aux truffes noires du Périgord. Su voz era clara y segura, con un acento francés que habría hecho envidiar a los propios parisinos. Las palabras fluían como música, cada sílaba pronunciada con precisión que revelaba no solo conocimiento del idioma, sino una familiaridad íntima con la cultura culinaria francesa. Victoria palideció gradualmente mientras Jasmine continuaba, dándose cuenta de que su plan había salido terriblemente mal. Margaret miró con la boca abierta, y las otras mujeres del grupo intercambiaron miradas incómodas. Et pour terminer Luleo Grand Marnier, acompañado de vainilla de Madagascar. Jasmine terminó, devolviendo el menú a Victoria con una sonrisa serena. Espero que haya sido útil, señora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria se quedó quieta, sosteniendo el menú, completamente sin palabras por primera vez esa noche. Era imposible negar que esta simple mesera poseía un nivel de educación y sofisticación que rivalizaba con el de cualquiera en esa sala. Robert se levantó de la mesa principal y caminó lentamente hacia el grupo. Sus ojos se encontraron con los de Jasmine por un breve momento, y ella vio algo en ellos, no lástima, sino respeto, y algo que se parecía mucho a admiración. «Victoria», dijo Robert suavemente, con un tono que ella reconoció de inmediato como advertencia. «Quizás sea hora de enfocarnos en el verdadero propósito de esta noche». «Caridad», respondió Victoria, recuperando rápidamente la compostura
y dándose cuenta de que había perdido el control de la situación. Claro, querido. Solo intentaba asegurarme de que todos entendieran los protocolos adecuados. Jasmine asintió con respeto y se alejó para continuar con su trabajo, pero no antes de que Margaret susurrara nerviosamente a Victoria. Querida, quizá juzgamos mal la situación. Victoria agarró el brazo de Margaret con fuerza innecesaria. No juzgamos mal nada, siseó suavemente. Los trucos académicos no cambian quién es realmente, y antes de que termine esta noche, me aseguraré de que todos aquí lo entiendan perfectamente. Lo que Victoria no podía imaginar era que Jasmine había pasado los últimos 4 años documentando sistemáticamente casos de discriminación racial en entornos corporativos para su tesis de MBA, que conocía las nuevas leyes de derechos civiles al derecho y al revés, y que cada palabra venenosa pronunciada esa noche estaba siendo grabada meticulosamente. Mientras Victoria planeaba su próxima humillación, Jasmine caminaba por el salón con la serenidad de alguien que lleva un secreto demasiado poderoso para ser revelado antes del momento adecuado. Había aprendido desde joven que la verdadera fortaleza no grita, observa, documenta y actúa en el momento más devastador. Robert regresó a la mesa principal, pero no podía apartar los ojos de la joven a la que acababa de ver ser atacada por su propia esposa. Había algo en esa mesera que lo intrigaba profundamente, una dignidad, una inteligencia que no podía disfrazarse, sin importar el uniforme que llevara. Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era que la simple trabajadora a la que Victoria intentaba humillar estaba a solo semanas de convertirse en la analista senior más joven de una de las firmas de consultoría más prestigiosas del país, y que cada acto de discriminación esa noche estaba construyendo un caso que convertiría la humillación en el catalizador de una justicia que ninguno de ellos olvidaría jamás. Jasmine se refugió en el elegante baño del hotel y finalmente permitió que sus manos temblaran, no por miedo, sino por una descarga de adrenalina controlada que conocía bien de sus días defendiéndose en las calles de Chicago. Discretamente, sacó una pequeña grabadora digital del bolsillo de su uniforme y verificó la calidad de la grabación. 23 minutos de insultos raciales, discriminación explícita y humillación intencional. Todo perfectamente documentado. Para su tesis de MBA sobre microagresiones raciales en entornos corporativos de élite, esa noche se había convertido en una mina de oro académica. Pero ahora, mirando su reflejo en el espejo dorado, Jasmine se dio cuenta de que esto era mucho más grande que un simple proyecto de investigación universitaria. Jasmine. Una voz suave llamó a la puerta. ¿Estás bien? Era Robert Hartwell. Jasmine reconoció de inmediato la voz que había escuchado dirigirse a los organizadores durante el evento. Por un momento, consideró ignorarlo, pero algo en su tono genuino y preocupado la hizo abrir la puerta. Robert estaba solo en el pasillo, con las manos entrelazadas en una postura que revelaba su nerviosismo. Disculpa el comportamiento completamente inaceptable de mi esposa. No hay justificación para lo que presencié. Jasmine lo estudió con cuidado. 24 años de vida le habían enseñado a distinguir la lástima condescendiente del respeto genuino. En los ojos de Robert, vio algo que rara vez encontraba en hombres blancos de su posición, vergüenza real y enojo dirigido a su propia familia. Señor Hartwell, aprecio su preocupación, pero no necesita sentirse responsable por las acciones de su esposa. Por supuesto que sí, Robert, respondió con firmeza. 23 años de matrimonio me han dado muchas oportunidades para corregir comportamientos como este, y he fracasado miserablemente. Jasmine, ¿puedo hacerte una pregunta directa? Ella asintió, intrigada. Tú no eres realmente una mesera, ¿verdad? Jasmine sonrió por primera vez esa noche. ¿Qué lo hace pensar eso? Tu francés es mejor que el de cualquiera en esa sala, incluyendo a profesores de universidades reconocidas que conozco. Tu postura, tu articulación, la forma en que mantienes tu dignidad bajo ataque. Hizo una pausa. Además, reconozco la inteligencia cuando la veo. Soy estudiante de MBA en Harvard, admitió Jasmine. Trabajo como mesera para ayudar a mi familia y terminar mis estudios. Robert cerró los ojos, procesando claramente la magnitud de la situación. Dios mío, Jasmine. Victoria atacó a una estudiante de Harvard por puro prejuicio racial. Señor Hartwell, esto pasa más seguido de lo que usted se imagina. Su esposa simplemente verbalizó lo que muchas personas piensan en silencio. Eso no lo hace aceptable, dijo Robert, con una emoción en la voz que sorprendió a Jasmine. De hecho, lo hace mucho peor. ¿Puedo preguntarte en qué área te especializas en Harvard? Análisis de la discriminación sistémica en entornos corporativos. Estoy terminando una tesis sobre cómo el prejuicio afecta las oportunidades profesionales para las minorías. Robert permaneció en silencio por un largo momento. Jasmine,
¿Puedo hacerte una propuesta? Puede sonar extraño. 15 minutos después, estaban sentados en un rincón apartado del vestíbulo del hotel, lejos de las miradas indiscretas del evento. Robert había pedido 2 cafés y hablaba en voz baja, como si conspiraran. Mi empresa, Hardwell Development, ha estado enfrentando serios problemas de diversidad. La junta está presionando por un cambio real, no solo cosmético, especialmente después de algunos incidentes recientes. Jasmine escuchó atentamente, sus instintos académicos captando cada matices. Necesito a alguien con tu experiencia para realizar una auditoría exhaustiva de nuestras prácticas de contratación, promociones y cultura corporativa. Alguien que entienda tanto la teoría como la realidad de la discriminación en el lugar de trabajo. Señor Hartwell, eso es muy generoso, pero no es generosidad, Jasmine. Es una necesidad urgente y de interés propio. Mi empresa necesita un cambio real, y tú claramente tienes el conocimiento y la experiencia para implementarlo. Robert deslizó una tarjeta sobre la mesa. Pago de consultoría externa, acorde a los estándares del mercado para especialistas de tu calibre. Tendrías completa autonomía sobre los métodos y las conclusiones. Jasmine tomó la tarjeta, sintiendo el peso de las posibilidades. ¿Por qué hace esto? Porque pasé 23 años viviendo con una mujer cuyos prejuicios toleré en silencio. Porque construí una empresa que probablemente replica los mismos problemas sistémicos que tú estudias. Y porque, francamente, después de lo que presencié hoy, necesito hacer algo significativo para reparar el daño que mi familia causa en el mundo. En ese momento, Victoria apareció en el vestíbulo buscando a su esposo. Cuando lo vio hablando con Jasmine, su expresión se convirtió en una máscara de furia apenas contenida. «Robert, querido», dijo, acercándose a la mesa con una sonrisa forzada. «Te estaba buscando. ¿Qué haces aquí con ella?» «Victoria, le estoy ofreciendo a Jasmine un puesto como consultora en la empresa». El silencio que siguió fue denso de tensión. Victoria miró entre su esposo y Jasmine, como si acabara de presenciar una traición marital. «Estás bromeando, ¿verdad?» Victoria se rió, pero el sonido salió agudo y nervioso. «Robert, es una mesera. Es una estudiante de MBA en Harvard, especializada precisamente en el área donde nuestra empresa necesita ayuda». Victoria palideció visiblemente. «¿Harvard?» «Sí, Victoria. La mujer a la que humillaste públicamente esta noche es una académica altamente calificada que trabaja aquí para ayudar a su familia». Jasmine observó la dinámica entre la pareja con el ojo clínico de alguien que estudia el comportamiento social. Victoria estaba claramente en shock, pero también calculando rápidamente cómo minimizar el daño a su reputación. «Bueno, Robert, incluso si eso es cierto, no significa que debamos tomar decisiones apresuradas basadas en sentimientos de culpa». «No es culpa, Victoria. Es reconocimiento de competencia y una necesidad empresarial real». Victoria se dirigió a Jasmine directamente por primera vez desde la humillación inicial. «Querida, estoy segura de que entiendes que a veces ocurren malentendidos en eventos sociales. Quizá todos deberíamos olvidar los pequeños desacuerdos de esta noche». El intento desesperado de Victoria de minimizar su crueldad como un malentendido era tan transparente que Jasmine casi sintió lástima por ella. «Casi. Señora Hartwell, no hubo malentendido. Sus comentarios fueron muy claros y directos». Victoria forzó otra sonrisa. «Por supuesto, querida. Pero personas inteligentes como tú seguramente entienden que a veces el contexto social puede ser complicado». «De hecho», respondió Jasmine con calma, «las personas con mi formación académica suelen ser muy precisas con el contexto y el significado, especialmente cuando se trata de discriminación racial documentada». La palabra documentada hizo que Victoria retrocediera ligeramente. «¿Documentada?» Robert observó la expresión de su esposa y entendió de inmediato. «Victoria, ¿te grabaron?» Jasmine no confirmó ni negó, pero su elocuente silencio lo dijo todo. Victoria comenzó a entender que esa noche se había complicado mucho más que una simple humillación a una empleada. «Jasmine», dijo Robert, levantándose de la mesa, «espero tu respuesta a la propuesta de consultoría. Mi asistente se pondrá en contacto contigo mañana con los detalles del contrato». Mientras la pareja se alejaba, Jasmine pudo escuchar el inicio de una discusión acalorada. Victoria se había dado cuenta demasiado tarde de que había atacado a la persona equivocada, en el momento equivocado y de la manera equivocada. De vuelta en el baño, Jasmine revisó la grabadora una vez más y sonrió. 23 minutos de discriminación racial explícita, seguidos de 15 minutos de un intento desesperado de control de daños. Para su tesis, esto era oro. Para su carrera, una oportunidad inesperada de implementar un cambio real en una empresa importante. Pero mientras se preparaba para regresar al comedor y terminar su turno, Jasmine sintió que algo mucho más grande estaba tomando forma. La humillación que Victoria había intentado imponerle se estaba convirtiendo en la base de algo que cambiaría no solo su propia vida,
sino potencialmente la cultura de una empresa completa. Lo que Victoria aún no entendía era que había atacado no solo a una mesera, sino a una futura experta en discriminación corporativa que ahora tendría acceso directo a los sistemas internos de la empresa de su propio esposo. La ironía era deliciosa, pero Jasmine sabía que la verdadera justicia llegaría a través de un trabajo meticuloso, un cambio sistémico y resultados medibles. Al revisar su reflejo por última vez, Jasmine se dio cuenta de que esa noche había marcado el fin de una fase de su vida y el comienzo de algo completamente nuevo. Victoria había intentado ponerla en su lugar, sin saber que en realidad la estaba catapultando a una posición de poder que usaría para asegurar que otros nunca tuvieran que soportar la misma humillación. 3 semanas después, Victoria Hardwell despertó con una extraña sensación en el estómago. Su teléfono mostraba 47 llamadas perdidas y cientos de mensajes no leídos. Cuando abrió el primer enlace que Margaret le había enviado a las 6:00 am, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ejecutiva de negocios atacada por discriminación racial. Audio viral expone a la élite de Boston, gritaba el titular del Boston Herald. Debajo había una foto de ella en el evento de gala, con una expresión de desdén congelada para la eternidad. El audio de 23 minutos se reproducía en todas las principales emisoras de la ciudad. Cada palabra venenosa que había pronunciado contra Jasmine resonaba con total claridad, acompañada de comentarios indignados de los presentadores y testimonios devastadores de personas que habían presenciado la escena. Victoria bajó las escaleras corriendo y encontró a Robert en la cocina, con una taza de café y una expresión que nunca antes había visto en él. Fría, distante, final. «Robert, tienes que hacer algo», gritó, agitando su teléfono. «Esto es un ataque coordinado. Esa mesera está tratando de destruirnos». «Victoria», dijo Robert con calma, sin levantar la vista del periódico. «Esa mesera es ahora nuestra nueva consultora de diversidad corporativa. Y después de escuchar este audio, entiendo perfectamente por qué nuestra empresa necesita desesperadamente sus servicios». Victoria se quedó paralizada. «¿Qué dijiste?». Jasmine comenzó ayer. «Su primer proyecto será una auditoría completa de nuestra cultura corporativa, incluyendo un análisis de todos los empleados en puestos de liderazgo». Robert finalmente la miró. «Imagino que entiendes las implicaciones». En ese momento, el teléfono de Victoria sonó. Era Patricia Whitmore, presidenta de la junta del club de tenis donde Victoria había sido miembro durante 15 años. «Victoria, la junta se reunió en sesión de emergencia esta mañana», dijo Patricia sin preámbulos. «Tu membresía ha sido revocada con efecto inmediato. El comportamiento en la grabación de audio es incompatible con nuestros valores». Antes de que Victoria pudiera responder, la llamada terminó. Luego, su teléfono explotó con notificaciones. El grupo de WhatsApp Ladies Who Lunch, su élite social, estaba lleno de mensajes sobre ella. «No puedo creer que haya estado cerca de alguien así durante años. Mi hija va a Harvard. Me pregunto cuántas Jasmines ha humillado sin que lo supiéramos. Chad James dijo que ya no quiere hacer negocios con Hardwell Development. Estoy socialmente arruinada». Victoria abrió su cuenta de Instagram y descubrió que había perdido 3,000 seguidores durante la noche. Los comentarios en sus últimas fotos eran devastadores. «Qué persona asquerosa, racista rica expuesta. Espero que haya aprendido algo de esto». Margaret llamó llorando. «Victoria, Charles canceló el contrato para la oficina que estábamos reformando. Dijo que no quiere asociarse con elementos tóxicos. Estoy socialmente arruinada». Para este punto, Victoria estaba hiperventilando. «Robert, tienes que hacer que ese audio desaparezca. Demanda a esa mujer. Haz algo». Robert se levantó lentamente. «Victoria, tú grabaste esto. Cada palabra salió de tu boca. No hay nada que demandar, excepto tu propia crueldad». El teléfono volvió a sonar. Era el Dr. Harrison, director de la fundación benéfica, donde Victoria había servido como vicepresidenta voluntaria durante 8 años. «Victoria, la Junta ha votado unánimemente para removerte de todos los cargos. Con efecto inmediato». Su voz era gélida. «Francamente, descubrir que una de nuestras líderes expresaba tal discriminación fue impactante para todos nosotros». Victoria se derrumbó en una silla. En menos de 24 horas, había perdido su estatus social, sus amistades, sus compromisos benéficos y la confianza de su propia comunidad. «¿Sabes cuál es la parte más irónica?», dijo Robert, doblando el periódico. «Jasmine ni siquiera tuvo que hacer nada. Solo documentó tu verdadera naturaleza y dejó que tus propias palabras hablaran por sí mismas». En ese mismo momento, Jasmine estaba en la oficina de Hardwell Development, siendo presentada al equipo de recursos humanos, vestida con un traje elegante y llevando un maletín lleno de propuestas para cambios estructurales. Había pasado de ser una mesera humillada a una consultora respetada en menos de un mes. «A partir de hoy», anunció Robert durante la reunión departamental,
Jasmine Washington liderará nuestra iniciativa de diversidad e inclusión. Tiene plena autoridad para implementar los cambios necesarios en nuestra cultura corporativa. Los empleados la recibieron con curiosidad respetuosa. Muchos habían escuchado el audio viral y entendían el significado de su contratación. Jasmine se dirigió al equipo con la misma serenidad que había mantenido durante la humillación. Mi objetivo no es castigar a nadie, sino crear un entorno donde todos se sientan valorados y respetados, sin importar su origen o apariencia. Mientras tanto, Victoria seguía encerrada en su mansión vacía, viendo cómo su vida social se desmoronaba a través de las redes sociales. Cada notificación traía una nueva humillación, invitaciones canceladas, amistades perdidas, puertas que se cerraban. Margaret había dejado de responder a sus llamadas. Patricia Whitmore publicó una foto desde el club de tenis con un pie de foto que celebraba nuestros verdaderos valores de inclusión y respeto. Incluso su peluquera había cancelado sus citas, alegando estar completamente ocupada. Robert subió al dormitorio esa noche y encontró a Victoria llorando frente al espejo. 23 años, dijo simplemente. 23 años viví con esta persona y fingí no ver. Robert, por favor, hablemos de esto. Fue un terrible malentendido. No fue un malentendido, Victoria. Fuiste exactamente quien siempre has sido. Solo que esta vez, alguien lo grabó. Se acercó al armario y comenzó a sacar su ropa. Mis abogados entregarán los papeles del divorcio mañana. La casa es tuya, pero los bienes compartidos se dividirán según el fallo del tribunal. Victoria se levantó desesperada. No puedes estar hablando en serio. Por una mesera, por una estudiante de Harvard a la que atacaste por puro prejuicio racial, corrigió Robert. Por 23 años de tolerar tu crueldad, por descubrir que mi esposa es exactamente el tipo de persona que siempre he despreciado. Mientras Robert empacaba sus maletas, Victoria finalmente entendió la magnitud de lo que había perdido. No solo un matrimonio, sino toda su identidad social construida sobre cimientos de privilegios que ahora resultaban tan frágiles como el cristal. A la mañana siguiente, Jasmine despertó en su apartamento cerca de Harvard, preparándose para otro día de trabajo que cambiaría no solo su propia vida, sino potencialmente la cultura de una empresa completa. Su teléfono mostraba mensajes de apoyo de colegas, profesores e incluso desconocidos que habían escuchado su historia. Lo que había comenzado como una noche de trabajo extra para pagar las cuentas, se había convertido en una oportunidad para implementar un cambio real, medible y duradero. Y todo porque una mujer privilegiada había subestimado por completo a quien atacaba. Mientras Victoria enfrentaba el colapso de su vida anterior, Jasmine caminaba con confianza hacia un futuro que construiría con competencia, dignidad y la fuerza que surge de convertir la humillación en propósito. La mesera a la que Victoria había intentado poner en su lugar estaba a punto de redefinir lo que realmente significaba ocupar una posición de poder y usarla para el bien. 6 meses después, Jasmine fue ascendida a directora de diversidad en Hartwell Development, implementando políticas que se convirtieron en un modelo nacional. Su negocio de consultoría privada creció exponencialmente, atendiendo a grandes corporaciones que buscaban un cambio real. Victoria vivía recluida en su mansión vacía, divorciada, sin amigos, desterrada de los círculos sociales que alguna vez dominó. Sus intentos desesperados de reconstruir su imagen fracasaban sistemáticamente. Robert se casó con una abogada de derechos civiles y donó la mitad de su fortuna a becas universitarias para estudiantes como Jasmine. En la ceremonia de graduación de Harvard, Jasmine se dirigió a cientos de estudiantes. Nunca permitan que nadie defina su valor basado en prejuicios. La mejor venganza es el éxito que nunca imaginaron posible. El audio de Victoria seguía circulando como ejemplo en clases sobre discriminación racial. Su crueldad se había convertido en un caso de estudio sobre las consecuencias del prejuicio. Jasmine transformó la humillación en propósito, construyendo un legado que cambiaría vidas durante generaciones. Si crees que nadie debería ser juzgado por el color de su piel o su origen, suscríbete para más historias que demuestren que subestimar a las personas puede costar mucho más que cualquier fortuna.